nombre de Jesús. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de Dios, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de Dios, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de Dios, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de Dios, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y bendecir la porción de la palabra que vamos a esta noche a meditar. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos muchas gracias primeramente, Padre, por ese sacrificio perfecto consumado en el Calvario, por la sangre de Jesús derramada por nosotros, Señor. Oh Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta nueva oportunidad, por este momento, Padre, que tú permites en tu gracia reunirnos, Señor, de lejos y de cerca, Padre. Aquí estamos y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, dice tu palabra, Padre. ¿Cómo no agradecer, Señor? Oh Padre, por la vida que nos da, la vida eterna, Padre. Aleluya, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, porque un día tú nos llamaste, un día, Señor, llegó a nuestra vida, aleluya, la salvación, esa salvación tan grande, Padre, que debemos en este tiempo, Señor, cultivar, Señor, oh, dar crecimiento y conocimiento para que podamos entender a qué alto grado de la gloria, Padre, tú quieres llevarnos a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendiga tu palabra, bendice los santos en todo lugar. Bendice mis hermanos que están lejos y están oyendo en este momento esta palabra. Consuele nuestros corazones, Padre. Dé, Señor, nueva fuerza, Padre. Tenemos que llegar, Señor, al necesitado, aquel que tiene sed de ti, Padre. Porque escrito está, la palabra tuya es el agua viva, Padre, que el hombre necesita en este tiempo. Gracias te damos y entregamos todo en tu mano poderosa. El fiel Espíritu Santo nos guiará. Él, Señor, es el guía. Él es quien nos dirige, Señor, quien nos enseña y que nos da el crecimiento. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor por este momento y vamos a considerar su palabra en esta noche, en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Israel, la nación, tenía todo el privilegio
tenía todo, podemos decir, lo que Dios quería darles. Y fue una nación que no entendió el plan de Dios. Y al no salir el reino, salió la iglesia. Nos deja a Dios. Por eso estamos pasando estos males que vienen sobre nosotros. Como Israel dice, primero le dejó a su Dios, que era la fuente de agua viva. Y así nosotros en esta tarde venimos a beber de esta fuente de agua viva que es el mismo Cristo. Él y su palabra es viva. Y sabemos que todo lo que el mundo puede ofrecer representa esta cisterna rota. Y se cavaron para sí cisternas. Ellos no quisieron esa fuente que emanaba de arriba, del cielo, la gracia que venía sobre ellos. No quisieron entender. Y en su esfuerzo propio cavaron para sí cisternas. Y el esfuerzo propio es opuesto a la fe. La fe es un don de Dios. La fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. La salvación que recibimos de parte de Dios es de pura gracia. No pidió nada el Señor, solamente creer. Pero ellos en su esfuerzo propio, y así está el hombre hoy día, en su esfuerzo propio quiere llegar a Dios. Y cavaron, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Un pozo que no retiene el agua. Así, esto es lo que el mundo ofrece. No es lo que Dios ofrece. La condición moral de Israel estaba así. Y vemos que Jeremías tenía que decirles, porque Israel no reconoció a su dueño. Dice el verso 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Así ellos olvidaron a su dueño, que era Jehová, que era Dios. Y Dios no había dejado a su pueblo todavía. A través de la profecía, Dios le iba hablando y le iba haciendo ver lo que venía. Pero ellos desoyeron su palabra, esta fuente de agua viva que es su palabra. Sabemos, como dice también en Hebreos, que la palabra de Dios es viva, es la vida para el hombre que necesita. Y podemos dar lectura a Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo primero que dice es que es viva o que da vida. Y también dice que es eficaz o que es poderosa o que ejerce poder. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Es tan penetrante, es tan aguda, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Y esto es lo que el hombre no entiende, la diferencia entre el alma y el espíritu. Hay una gran diferencia. El alma es el asiento de nuestras emociones naturales. Y si en nuestra alma sentimos, a veces estamos tristes, alegres, muchas veces odiamos, amamos. Pero el espíritu es quien en verdad tiene que reinar, tiene que crecer. Y la palabra de Dios hace esa división natural entre alma y espíritu. Muchos hijos de Dios todavía están en el alma adorando a Dios. En el alma están creyendo a Dios. En el alma están creyendo a Dios. Y dice, nosotros debemos en el espíritu, tenemos que acercarnos a Dios, adorar a Dios, creer en Dios en espíritu, en verdad. Y dice la Escritura que eso es la palabra, la que penetra hasta hacer esa división, partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la obra de la palabra de gracia. Por eso damos gracias al Señor, porque tenemos
la palabra de Dios que nos guía, que nos da fuerzas para seguir. Ella es nuestro alimento espiritual. Vemos cómo Dios se queja porque su pueblo no quiso escuchar, no quiso oír. Dios se queja de Israel. Dice, ustedes me dejaron. Y sabemos que Isaías también profetiza acerca de esto, que Israel se olvidó de su Dios. Pero Dios le dice en Isaías, vamos a leer, capítulo 2. En el verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Así ellos me dejaron a mí, dice Dios. ¿Y qué hicieron? Se fabricaron, dice, ídolos, y se arrodillaron ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus propios dedos. Hasta ahí llega la necedad del hombre, en creer en lo que ellos hacen, en sus propias obras. Así está el mundo. Por eso, como vemos aquí, lleno de religiosidad. Por eso Dios quiere a través de su palabra llamar al hombre que venga. Dice que oiga, que escuche, que se vuelva y que tome del agua viva. Como Jesús cuando estuvo con la mujer samaritana. La mujer samaritana venía al pozo a llevar agua, pero ahí estaba el agua viva, estaba Jesús al lado del pozo. Él le pidió, dame agua, le dijo. Y la mujer corriendo le entregó el agua. Pero y cuando le entregó el agua le dice él, el agua que yo tengo, dice, es un agua que permanece a vida eterna. Nosotros tenemos esa agua viva porque la vida de Cristo está en nosotros. Esa vida, podemos decir, es como un manantial que brota día a día. Y si nosotros nos rendimos, si nosotros le buscamos, el Señor va a hacer su obra en nosotros. Como esta mujer samaritana, esta mujer que, bueno, ella decía, creía que verdaderamente ella estaba haciendo bien las cosas, pero ellos estaban lejos de Dios. Leemos en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 4 y verso 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Y usted se pregunta, ¿cuál es ese don? Es el mismo Cristo, Jesucristo, el don inefable. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con quién sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella razonó. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La razón del hombre. Le miró, no tenés, dice, ¿dónde vas a sacar agua? Pero él no estaba hablando del agua natural, sino estaba hablando de su propia vida, esa vida que emana de él. Y le dice el Señor en el verso 13, Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
esa agua era la del pozo. Y esto también nos habla de las cosas del mundo. Siempre va a tener sed el hombre si no tiene a Cristo. Pero en el verso 14 le dice más: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí ella tomó la palabra, esa palabra penetró. El verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Ahí vemos cómo ella entendió: dame de esa agua. Y así cada uno de nosotros un día recibimos esa agua que es la vida misma de Cristo. Si usted todavía no aceptó al Señor o no tiene esa vida, pida y haga una oración y dígale al Señor que entre en su corazón, que venga, que perdone su pecado y que escriba su nombre en el libro de la vida, que le dé esa vida, esa agua viva que es su misma vida, la vida de Cristo. Y bueno, Dios tiene siempre una nueva oportunidad para el hombre. Él nunca va a rechazar a aquel que se acerca a Él. La palabra de Dios es la semilla, esa semilla que entró un día y que está haciendo su obra en nosotros. Solamente la palabra de Dios puede, hermano, darnos crecimiento, puede darnos sabiduría y un día darnos herencia. Gracias al Señor porque un día recibimos esta palabra de gracia para dar alimento al nuevo hombre. Desde que nacemos en Cristo, nacemos en una nueva criatura. Un nuevo hombre se levanta y ese nuevo hombre necesita el alimento espiritual de la palabra de Dios. Yo escucho como muchos predican por internet, por las redes, sin tener un cabal conocimiento de la Escritura, sin tener la revelación de la verdad, porque la verdad solamente puede obrar en nosotros, puede penetrar profundamente y cambiar. Pablo le decía, el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, le decía a los santos cuando estaba en Mileto y se despedía de ellos, capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros un día recibimos este mensaje, este bloque de verdad. El Señor Jesús le entregó al apóstol Pablo. Y de allí hubo hombres fieles que han traído este mensaje a todos los hombres. Pero muchos cerraron sus oídos. Fueron como Israel. Dejaron lo que Dios le quería ofrecer y empezaron con esfuerzo propio y crearon un evangelio distinto. Podemos decir una palabra mezclada, y sabemos que mezclada, por supuesto, con idea humana, con error, y sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso la palabra, para que tenga poder y de crecimiento, tiene que ser pura, por la revelación del Espíritu Santo. Dice Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y en esto fallan mucho en interpretar esta porción, porque primero Dios no hace un llamamiento para salvación, pero también hace un segundo llamamiento para que podamos también crecer y tener esta herencia en gloria que Cristo nos ofrece. Él nos ofrece reinar con Él, y para eso tenemos que crecer. Y solo la palabra de gracia es poderosa, dice, para sobreedificaros o para darnos crecimiento, para darnos esa herencia en gloria con todos los santos, de una herencia celestial
y esta herencia para el crecido. Por eso necesitamos crecer. La palabra de gracia es poderosa. Ella puede cambiar nuestro ser. Pero tenemos que entender que en mí, dice Pablo, como le dice a los romanos, no mora el bien en nuestra carne, nuestra mente. Así tenemos muchas veces ese enemigo dentro nuestro, nuestra propia carne que nos hace ir por otro lado, que no nos hace entender la verdad, que nos hace razonar. Y dice el hombre, ¿cómo puede ser que sin hacer nada yo pueda ser salvo y pueda tener esa herencia? Y sí, es porque es por fe y es por gracia. Por gracia somos salvos, por gracia, por pura gracia, el favor que no merecía el hombre. Eso es lo que Dios dio a través de Cristo. Cristo mismo es la gracia personificada. Él es la verdad, Él es la palabra. Por eso Él dijo, yo soy el verbo de vida. Ese verbo de vida, esa palabra viva, es la que tiene que obrar en nosotros. Tenemos que aprender a inclinar nuestro oído a la verdad. Muchas veces, porque escuchamos, o porque nuestro amigo, porque nuestra familia se va a una iglesia, está más cerca, pero ¿qué predica? Predica error, predica falsamente, pero si tenemos revelación, vamos a escuchar la verdad. La verdad es la única que puede dar libertad. Nosotros tenemos esa libertad en Cristo, dice Juan capítulo 8 y verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libres. Y Dios está advirtiendo al hombre en este tiempo para que le busque, que no deje de Dios. Estos acontecimientos en el mundo, Dios está gritando a través de estos acontecimientos que se vuelva a Él, que venga, y tenemos que aprender a escuchar. Vamos a mirar cómo Pablo enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso, podemos leer desde el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra. Pero no es cualquier palabra, es la verdad. Esta verdad que recibimos, este bloque de verdad que tenemos en nuestra mano. Tenemos que anunciar al mundo y dar a conocer. Haga partícipes de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esto es lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios. Dios no va a ser burlado por el hombre. Muchos predican a Cristo por contienda, por ganancia deshonesta. Otros porque están buscando alguna ventaja. Pero otros, dice Pablo, predican a Cristo de buena voluntad, con corazón sincero. Bueno, estos son los que enseñan la verdad, lo que hacen participante a todos aquellos que tienen un corazón sincero y un oído inclinado para oír la palabra de verdad. Dios no puede ser burlado. El hombre está sembrando en este tiempo para su carne. No está buscando las cosas de Dios. Ni aún en el mundo evangélico vemos que todo es terrenal. Juegan con las cosas de Dios. Y Dios, las cosas de Dios son cosas santas. Ya en la antigüedad Dios mostró
cada sacerdote para entrar y ofrecer sacrificio, debía lavarse sus manos, sus pies y entrar, dice, con una vestimenta adecuada. Esto nos habla, el pie nos habla de nuestro andar, de nuestra separación del mundo. Y hoy vemos al mundo en la iglesia. Vemos cómo los pastores permiten que tengan su grupo de, podemos decir, de orquesta, de rock y así. Hacen cultos temáticos, todas son cosas que de la carne. Eso no llega a Dios. Eso no llega a Dios porque no hay nada espiritual en ellos. Por eso Dios llamaba a Israel. Me dejaron, dice a mí, dejaron la sencillez. Y Pablo nos llama a no dejar la sencillez. En Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Acá encontramos el celo del apóstol Pablo por la verdad. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa fue la comisión que Dios le dio al apóstol Pablo, desposar a los santos, preparar a los santos, para que un día los santos puedan crecer y llevar, dice, a ellos a esa estatura espiritual, hasta llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la estatura de la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Hasta ahí tenemos que llevar. El Espíritu Santo trabaja en este tiempo, trabaja y trabaja para darnos entendimiento y revelación, para que podamos entender esta verdad. En el verso 3 expresa su temor y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuánto están engañados hoy día? El modernismo. Como muchas veces pensamos, no, dice, tenemos que mirar y ser como los demás, porque allá que él hace así, yo también tengo que hacer así en mi iglesia. Pero nosotros mantenemos la pureza, la simplicidad que es en Cristo. Siguiendo la lectura del verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la simplicidad que es en Cristo. La versión antigua dice así. Nuestra versión dice de la sincera fidelidad a Cristo. La simplicidad dejaron y se volvieron a las cosas terrenales, a las cosas del mundo, lo que atrae. Eso atrae a la carne, las luces, el ruido, la multitud atrae a la carne. Y ellos están ahí, en su alma, alaban y adoran a Dios, como niños. Por eso la palabra es la que tiene que hacer esa diferencia, tiene que dividir entre el alma y el espíritu, para que el Hijo de Dios pueda adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros somos celosos de la verdad. Y nuestra prédica y nuestra manera es sencilla. Nuestras reuniones son sencillas, porque ahí es donde el Señor se goza. Ahí es donde el Espíritu Santo puede y tiene libertad de obrar en nosotros, en la sencillez, bajo una sola cabeza que es Cristo. Por eso dice el apóstol que no sean extraviados los sentidos de la sincera fidelidad o de la simplicidad que es en Cristo. Que sigamos una misma regla, le dice a Timoteo, que sigamos una misma doctrina, la doctrina de la gracia. Pablo tanto le recomendó a Timoteo que siga, dice, una misma regla
que siga y continúe como aprendió. Así como él aprendió, así tenía que dar. No tenía que apartarse de la verdad. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras, la delineación, el modelo, la doctrina de la gracia que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le habla a este joven, a su hijo espiritual, y le dice: guarda el buen depósito. Y nosotros también debemos guardar este mensaje de gracia que tanto costó a aquellos santos y fieles que dieron su vida para enseñarnos la verdad. Esto es algo que debemos guardar y que debemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro vecino, a nuestro familiar, que venga y que aprenda la verdad y que camine en la verdad, porque solo la verdad le va a poder dar liberación, va a poder vivir una vida victoriosa. Aunque él dijo que en este mundo va a haber mucha aflicción, pero ella venció todo, venció al mundo, venció al diablo, venció la tumba, venció la muerte, y por eso nosotros tenemos victoria en Cristo. En el segundo capítulo de 2 de Timoteo le dice también en el verso 7: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No escuche cualquier mensaje, no se enganche con cualquier idea humana. Mire la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice Pablo, al evangelio de gracia, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Así el apóstol predicó este mensaje. El predicador, el mensajero estaba preso, pero no la verdad, no la palabra. La palabra de Dios corría y era glorificada en la vida de los fieles. Verso 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eso quería el apóstol, con gloria eterna. Y sabemos que solo el mensaje de gracia puede darnos este crecimiento que necesitamos para alcanzar la gloria mayor, la gloria de Cristo, la gloria eterna, como le dice acá. Pero hay un requisito que Dios pide en el verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Eso pide Dios. Si sufrimos su rechazamiento, porque muchos van a refutar nuestra doctrina, muchos van a decir: estos están locos, muchos van a decir: mira lo que dice, se van a escandalizar, como cuando Jesús hablaba y la gente se escandalizaba y decía: no, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Nos vamos nomás. Bueno, así es la verdad. Si sufrimos, dice la palabra, también reinaremos con Él. Si negaremos sufrir, hermano, por Él, Él también nos negará. Pero dice el Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso Él tiene para darnos palabra de gracia y vida eterna. Hermanos, si hay alguna necesidad, ella todo lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús hizo la completa y mayor obra de gracia que el hombre jamás
pudo entender. Hoy nosotros entendemos en parte, pero seguimos porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a revelar la plenitud de la obra de la gracia de nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Pero eso si abrimos el corazón, si dejamos que el Espíritu Santo trabaje y haga su obra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a agradecer en esta noche y vamos a orar por todos los santos en todo lugar. Padre bendito, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo te agradecemos. Señor, por este momento, oh Señor, por tu palabra. Padre amado, oh Padre, que alienta nuestro corazón, que nos anima a seguir, Señor, porque el trono, Santo, la corona está allí a la vista, tu venida está muy cerca y Padre, queremos crecer. Queremos que la palabra de gracia corra y sea glorificada en los santos, Padre, y que haya corazones abiertos para recibir este mensaje, Padre. Oh Señor, oramos por los hermanos que están en este momento en San Antonio Este, en el sur, mi Señor. Un dolor en su corazón por la partida de nuestra maestra y hermana en Cristo, nuestra hermana Rosa, Padre. Bendiga a los santos, Señor, en Villarrica. Bendice a mi hermana Gloria, a mi hermano Baselea, a mi hermano Tíquico, a toda su familia, a los santos, a los fieles, a los pastores, a los obreros, Padre. Señor, lo que tenemos que hacer en este tiempo, Señor, es predicar esta gracia para que todos los hombres entiendan que hay que prepararse. Tu venida está muy cerca, Señor. Y aquellos que están enfermos y necesitados, enviamos tu palabra. Salmo 107, verso 20, envióle mi palabra, libróle y curóle de toda ruina. Bendiga a todos los santos, Señor. A nuestros hermanos, Padre, en todo lugar, mis hermanos en Jujuy, en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones, en Formosa, Padre, mis hermanos, aleluya, que en Ushuaia, Padre, oramos por todos los fieles y santos que conocen la verdad. Padre bendito, ayúdalos, Padre, y dale fuerza, aliente los corazones, porque tu venida está muy cerca. Como está escrito, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Gracias te damos, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, toda gloria, honra y alabanza sean dadas a tu santo nombre en esta hora, Padre. Gracias, mi Señor. Te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén.